Hola, queridos estudiantes, esperando que todos se encuentren muy bien, ¿no es cierto?, en sus hogares, tomando las medidas de precauciones necesarias ante esta difícil situación que estamos pasando. Les habla su profesor Bastián Cárdenas, profesor de Química y Física, ¿ok? Para trabajar el día de hoy con Física, puntualmente, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que vamos a trabajar el día de hoy? Vamos a trabajar la onda de luz, ya que es lo que veníamos trabajando con anterioridad también. Ya, vamos a indagar un poquito más sobre ello. ¿No es cierto? También saben que ante cualquier duda me pueden escribir al correo que sale acá abajo, ¿no es cierto? bastiancardenasnumancia@gmail.com. ¿Ya? Entonces, iniciemos. ¿Cuál va a ser nuestra ruta de aprendizaje? Va a ser, ¿no? Primero con los objetivos, que son dos: identificar las características de la luz y comprender el funcionamiento de la luz como una onda. ¿Ya? Vamos a ver una imagen didáctica, ¿sí? Vamos a trabajar con la rapidez de la luz. Vamos a trabajar con la luz y sombra, algunos efectos astronómicos que se da con la luz y la reflexión de la luz. Muy bien. Y para ya finalizar con la autoevaluación y el cierre de nuestra clase. Entonces, les dejo este link al cual se tienen que meter, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para que los pueda derivar a la siguiente, a la siguiente presentación, que es la que les estoy mostrando en este momento, donde vamos a trabajar la onda de luz, ¿sí? Para iniciar tenemos que ver la rapidez de la luz, una constante fundamental de la física, ¿no es cierto? Cuando nos metemos aquí, apretamos ahí, nos va a salir lo siguiente, ¿ya? La rapidez de la luz, ¿ya? Va a depender de muchos factores, ¿ya? Va a depender del medio por el que se está transportando, ¿ya? Por ejemplo, si el medio es el vacío, ¿ya? Va a alcanzar una velocidad de 300.000 kilómetros por segundo, ¿ya? De 300.000 kilómetros por segundo. Esa es la velocidad que puede alcanzar. ¿Okay? Además, ¿ya? Si esta viaja por un medio mucho más denso, como el aire, como el agua, va a ir disminuyendo su velocidad, ¿ya? Por ejemplo, un diamante va a disminuir casi el doble, el triple, de su velocidad, ¿ya? ¿Por qué? Porque el medio es mucho más denso. Entonces, como están acá, ¿ya? A medida que fueron avanzando los años, diferentes científicos fueron calculando la velocidad de la luz. ¿Ya? Algunos decían que a 200.000, otros 313.000, otros 298.000, y la que se considera actualmente que es 299.000, ¿ya? Kilómetros por segundo. Esa es con la que se trabaja el día de hoy, ¿ya? La rapidez o la velocidad de la luz. Pero también tenemos que hablar de la luz y de las sombras, ¿ya? En nuestras vidas, ¿sí? Por ejemplo, aquí tenemos una representación que nos habla desde el observador P, ¿no es cierto? Tenemos un objeto Q, ¿no es cierto? Que por una parte tenemos la luz, ¿no es cierto? Y por otro lado, al cual nos llega la luz, tenemos la sombra. Y la proyección se va a generar de la misma manera, ¿ya? Se va a generar una parte con sombra y otra parte con luz. ¿Por qué? La proyección es un poco distinta o más grande debido a la distancia que existe entre el plano, ¿no es cierto?, y Q, ¿ok? Y también el otro factor es de dónde está alumbrando, por decirlo, ya el punto P, ¿ya? Pero en situación real, ¿no es cierto?, va a ocurrir otra cosa. Sabemos que la luz se mueve en línea recta en diferentes direcciones, ¿no es cierto? Entonces va a chocar con el objeto Q, ya que va a tener la luz, ¿no es cierto? Se va a generar la sombra, pero también se va a generar una penumbra, que es la parte media entre la luz y la sombra, ¿ya? La penumbra es la parte media de la luz y la sombra, ¿ya? Esa es la penumbra, para que lo tengamos en cuenta. Y siempre se da en el extremo, ¿ya? En este caso en el extremo blanco. ¿Bien? También tenemos algunos efectos astronómicos, ¿ya? De acuerdo a la luz y la sombra, como lo es, por ejemplo, la luna, ¿no es cierto? Nosotros lo que logramos ver, ¿ya? Las diferentes fases de la luna es un juego de la luz y la sombra, ¿ya? Dependiendo de dónde está llegando la luz a la luna. ¿Ya? Por ejemplo, tenemos diferentes tipos, del 1 al 8, ¿no es cierto?
¿ya? Que va a ir variando dependiendo de la posición de la Luna en torno al planeta Tierra. ¿Ok? Sí. Y ahí se puede ver claramente el efecto de luz y sombra. ¿Sí? Y ahí les dejo una pregunta para que ustedes puedan ir respondiendo a medida que van viendo esta imagen didáctica. Pero llegamos a una propiedad clave de la luz, ¿no es cierto? Que es la reflexión de la luz en los espejos. ¿Ya? La reflexión, ¿ya? Es cuando un haz de luz, ¿no es cierto?, choca con un espejo y sale con la misma, con el mismo ángulo de entrada, ¿ya? Sale con el mismo ángulo de entrada, ¿ok? Que eso se conoce como la reflexión especular, ¿ya? La reflexión especular. Si se dan cuenta, el vidrio es liso, ¿ya? Por eso se llama reflexión especular. Pero cuando el espejo, o el vidrio, ¿no es cierto?, es rugoso, ¿ya? Se va a generar una reflexión difusa, ¿ya? Esto quiere decir que el ángulo de salida va a variar, ¿no es cierto?, dependiendo del choque el haz de luz. ¿Ya? Y finalmente, ¿no es cierto?, tenemos la ley de la reflexión, ¿ya? Donde el ángulo incidente, ¿ya? El ángulo incidente va a ser igual al ángulo reflejado. El ángulo incidente va a ser igual al ángulo reflejado, como se puede ver en este experimento, ¿ya? Donde el rayo láser, ¿no es cierto?, incide una luz sobre el espejo con un ángulo de inclinación, ¿ya? Imaginemos que es 30 grados, ¿ya? Entonces el ángulo reflejado también va a salir con 30 grados de inclinación. Y esa ley siempre se cumple en la reflexión, cuando estamos enfrente de espejos planos, ¿ya? Espejos planos y lisos, ¿ya? Ahora, ¿se cumple esta ley en el caso de la reflexión difusa? No, no se va a cumplir. ¿Por qué? Porque como presenta rugosidades, ¿ya? El ángulo reflejado va a ser totalmente distinto al ángulo incidente. Eso tenemos que tener en cuenta. ¿Perfecto? Esa es la onda de luz, ¿ya? De acuerdo a su rapidez, de acuerdo a la luz y sombra, ¿no es cierto? Y de acuerdo a su propiedad de reflexión de la luz. ¿Bien? Que eso lo pueden encontrar en este link, ¿bien? Para que lo puedan revisar una y mil veces. Eso es lo que trabajamos el día de hoy, ¿ya? Les dejo esta autoevaluación para que ustedes la puedan realizar, ¿no es cierto? De acuerdo a la información entregada, si lograron comprender, si lograron alcanzar estos criterios, ¿bien? De acuerdo a la reflexión, a las propiedades de la reflexión, ¿no es cierto? A las luces y sombras, las penumbras y la rapidez de la luz que varía en los diferentes medios en los cuales se encuentra. ¿Ok? Así que chicos, esperando que todos se encuentren bien, recuerden quedarse en casa, tomando los resguardos necesarios, ¿no es cierto? Un abrazo gigante, los extraño. Ya de pronto nos volveremos a encontrar, nos volveremos a ver. Ya, cuídense, saludos a todos en sus casas. Los quiero, cuídense.